What is church? Church? Ah, esa es una sina o normal. María, yo también. Mi abuela se murió. Mis dos abuelas se murió. Tiene celebración hoy día, pero yo perdóname, no se olvidó. ¿Y tú conoces esa LOL? Soy tu pan y claro que no lo voy a saltar. Muchas gracias, Nin. Yes, totoo yan. Hi, JB Edward. Saludos desde Mexico. Eh, bakit hindi ka nakahanap ng wife mo? Kesa Lucas. Muchas gracias, Nin, para tu corazón. Mama Grande. ¿Qué si Mama Grande, Lucas? Yo soy tu mamá, por eso tú rápido hacer estudiar para tu casar con Jocelyn. Hoy in. Ah, cumpleaños de tu papá. Feliz cumpleaños para tu papá, dile. Ito dile tu papá. Feliz cumpleaños para la Pilipina in Chile. Okay, sige, hanapan kita. Ilang taon, kahit ilang edad ba? Magano ka sa akin, Edward, meron ka bang Facebook? May Facebook ako. Tinan mo dyan sa description ko yung Facebook ko. Rodrigo Campos R. Feliz Domingo. Rodrigo. Muchas gracias. Ya le dije. Yes. Muchas gracias. Maria Costa. Es un difícil tu nombre. Meron kang napakagandang background music. Talaga ako, may music kang naririnig. Tuya viajaste a México. No, hasta ahora no viaja para México porque yo empezar a volver en trabajo por un mes ahora. Muchas gracias, Nin. Saludos para tu familia. Ito estudiar bien. Cuando ay escucha musiko acá. Parang kamukha mo singer ng sinong bato pa siya ta. Uy, Edward La Chica, may music ka bang naririnig? Baka ma-copyright ako Edward, nakasweldo ka na ba? Nakasweldo ka na ba sa YouTube? Ah, tu papá es peluquero. Oh, muchas gracias, Nin. Yo color mi pelo porque tengo muchas blanco. So, ahora yo cambiar. Mira, estoy bruja hoy día porque estoy en la casa nomás. Mañana yo se va super temprano para Santiago. Hola, Martínez. Hola, estuve in Makati for trabajo hermoso país. Ah, Martínez, ¿tú trabajando en Makati? Pebble, tu cabello es de color de verdad. Mi pelo es negra, Lucas. Walang tinig, naririnig. Walang tinig. Ano naman yan? Tanong sobrang Tagalog. Sabi ko mag-Spanish ka. Edward. Yeah. Mi pelo es son negro. Son parece chest na, son super negro. Tu papá mi padre es peluquero y policía. Oh, ¿en serio? Sí, estuve. Mira la mía, salir en mi cámara. Perdóname, la mía. Mira, estoy. En serio, viviendo en Manila. Hasta ahora, Martínez, ¿cuál es tu color favorito? Yo azul. ¿Eres china? No, Benjamín, Calle Valle. Yo soy de Filipinas. Mira la mía, salir acá. Aquel la mía. Sí, ella le gusta cuando yo hacer vivo. Más que mía quería aparecer. Sí, le gusta. Ma'am, sila matutuwigan natin kasi